Sean todos bienvenidos a la lección de Escuela Sabática para el segundo trimestre de 2020. Antes de continuar con nuestra lección, vamos a presentar un preámbulo a la lección. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo existía el bien. Los hijos de Dios recibían una sola instrucción. Había una sola escuela en el universo de Dios, la escuela celestial. Dios crea el mundo y se establece el Edén y la escuela del Edén. Hubo un tiempo en que Adán y Eva solo escuchaban las instrucciones de Dios y sus ángeles, que en la escuela del Edén enseñaban la ciencia de la naturaleza y del reino de Dios. Pero entonces el planeta recibió la visita del ángel caído. La raza humana escuchó la voz del engañador, desobedeció la voz de Dios. La humanidad fue atrapada por la confusión y el ardid del enemigo. Desde entonces, este planeta ha sido escenario de un conflicto en el cual se han enfrentado dos grandes escuelas de pensamiento y de trato con los seres humanos. En él se han enfrentado la escuela del Edén y la escuela luciferina, que ha tomado diversos nombres. La Biblia es la versión de Dios de esa historia, y la literatura pagana es la versión de la escuela luciferina de esa historia. Desde los días de Adán, siempre han continuado dos sistemas de ver el mundo. La escuela del Edén con sus familias, que han sido llamados hijos de Dios, hebreos, simientes de Abraham, israelitas, judíos, cristianos, simiente que va desde la creación hasta el Edén restaurado. Y por otra parte, la escuela luciferina con sus familias desde Caín, Nimrod, Babel, Asiria, Egipto, Babilonia antigua, hasta Babilonia en tiempos finales, que es Roma y sus derivaciones. Es aquí donde aparece la Biblia, puesto que es el compendio de Dios para dar a conocer su trato con la humanidad desde el principio hasta el final de la historia humana. Dios confió su palabra a las familias, a los linajes fieles, para que comunicaran sus mensajes en lenguaje humano. Por su parte, la escuela de Babilonia históricamente ha mantenido, a través de linajes y familias, sus misterios y sus historias que pretenden neutralizar, tergiversar y negar la autoridad de la Biblia. Muchas son las acusaciones que se han urdido contra la Biblia. La guerra contra el texto bíblico ha sido sin descanso, y en ella se han usado todos los ardides, todas las armas, y se han utilizado los más grandes intelectos de la escuela de Babel. Por tal razón, las acusaciones en contra de la Biblia no son gratuitas, son claramente movidas por intereses para sacar a Dios de la noticia humana. Esto constituye la estrategia suprema de la escuela luciferina de Babel. Ellos pretenden desacreditar a como dé lugar el libro de texto de la escuela del Edén. Si lo lograran, toda la estructura de la fe nuestra se desmoronaría. Si la Biblia no es creíble, entonces la creación tampoco. No habría existido Adán, tampoco habría caída, ni salvación, ni pueblo de Israel, ni profetas, ni apóstoles. En otras palabras, si la Biblia no es un libro confiable, el creador del mundo en esa versión del mundo sería Ra, Isis, tal vez Osiri, Horus, Enlil, Nimrod, Marduk u otros dioses. Obviamente, eso es lo que le gusta a la escuela luciferina, que los nombres de su hueste demoníaca aparezcan como creadores del universo. Y para ello se han encargado de dejar huellas en los escritos de las civilizaciones antiguas, a través de historias paralelas que rivalizan con la Biblia, a fin de urdir sus estrategias de confusión y engaño para hacerlas creíbles. Eso explica su intención de desacreditar a la Biblia, porque ella dice que Dios, nuestro Dios, es el creador. Ellos saben que si la Biblia no es garantía, entonces todo deja de tener sentido. Todo se vuelve confusión, dejando el camino allanado para Babilonia.
Eso es lo que está en juego cuando hablamos de la singularidad y la autoridad de la Biblia a lo largo de la historia. O aceptamos la Biblia como palabra de Dios desde la escuela del Edén, o tendremos que aceptar la confusión de la escuela de Babel y en consecuencia pensar lo impensable, que los creadores son Enlil, Rad, Isis, Horus, Baal, Marduk, Nimrod, Tammuz o cualquiera de esos otros dioses falsos de la mitología babilónica, lo cual no solo sería lamentable, sino lo más desdichado que podría imaginarse para la humanidad. Por ello, este trimestre vamos a pasar de la pasividad al activismo, y en la defensa del libro sagrado seremos activos a través de la lección de este trimestre. Pronto está por definirse el drama de los siglos, a quien finalmente le damos gloria y la adoración. Y es importante que el libro de texto esté incólume y muy bien claro en nuestras mentes y corazones para así hacérselo saber al mundo. La razón fundamental de la Biblia como palabra escrita de Dios es que la escuela luciferina comenzó a tergiversar la historia de la creación y la palabra de Dios. La transmisión verbal de generación a generación era normal al principio. De hecho, ese fue el método que Dios le repitió más tarde a Abraham. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La historia de la creación y la palabra de Dios estaba en la mente de las familias fieles. Era repetida una y otra vez a las continuas generaciones. Sin embargo, generaciones sucesivas comenzaron a olvidar la historia de la creación. La influencia sinuosa de la escuela luciferina estaba imponiendo a los hombres una historia paralela que sacaba a Dios de la noticia humana. Estas historias se estaban redactando en civilizaciones como la Sumeria y otras, en las cuales se estaban dando como ciertas. Dios, a través de sus siervos, comienza a registrar aquello que ya se sabía en las familias de la escuela del Edén, pero que para beneficio de la posteridad era necesario documentar, a fin de que las siguientes generaciones tuviesen un referente escrito de la palabra de Dios. No es que la Biblia hubiese tomado de esas culturas sus referencias y textos como pretenden hacer creer algunos comentaristas, sino más bien que las historias paralelas, a veces parecidas que se escribieron en otras culturas, son un remedio de lo que en los días de Adán se repetía por generaciones y que Dios había ordenado que pasara de padre a hijo en la escuela del Edén. Una vez hecho este preámbulo, vamos a pasar entonces a abordar la lección de este trimestre, de este segundo trimestre de 2020. Lección 1. La singularidad de la Biblia. Singularidad es un término que tiene su origen en el vocablo latino singularitas. Se trata de la característica de aquello que es poco frecuente, fuera de lo común o asombroso. La singularidad, por lo tanto, es la cualidad que distingue a algo de otras cosas de su tipo. En el caso de la Biblia, podemos decir, hay muchos libros que la sociedad valora, pero la Biblia es un libro único, inigualable por excelencia. El salmista David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Y no es de extrañar, al fin y al cabo es la palabra de Dios. Hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. Por otro lado, de los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8, de la Ilíada de Homero un poco más, son 263 copias que le perduraron. Es decir, hay más evidencia de los manuscritos del Nuevo Testamento que
de muchas historias y libros que se dan por creíble al día de hoy. Por lo tanto, tenemos una poderosa evidencia que confirma la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente, y el primer libro cuya distribución fue tan amplia y en tantos idiomas, el 95% de la población puede leerlo. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia humana. La Biblia es un libro divino humano. Se asemeja a la condición de Cristo, que es un ser divino humano. Esta es la llave que abre la puerta a una comprensión de la verdadera naturaleza de las Escrituras. Dios pudo habernos enviado su libro directamente del cielo como una revelación completa, encuadernado en piel finísima, con perfecto acabado y tipografía de calidad sin igual, con impecable impresión, tal vez en un papel finísimo parecido al papel de la India. Pero Él no quiso hacerlo de esa manera. En vez de eso, la luz de la revelación divina irrumpió en la mente de Moisés, Pablo, Juan, Jeremías, Daniel, entre otros siervos de Dios. Como resultado, tenemos la revelación de la verdad divina para los hombres, inspirada por Dios y escrita por los hombres. Tal como la luz del sol al pasar por un prisma se divide en varios rayos, así la luz de la verdad divina al filtrarse por los primeros prismas de las personalidades humanas se moldea por los contextos y circunstancias de esas personas. Eso se demuestra no solamente en el lenguaje, vocabulario y estilo que emplearon, sino también en las maneras de pensar, de aproximarse a un asunto y en la diversidad de sus puntos de énfasis. El Espíritu Santo usó esta variedad de intereses y puntos de énfasis de los diferentes autores para comunicar la totalidad de la revelación divina en la Biblia. La singularidad de la Biblia radica en que es la mejor mezcla entre la palabra de Dios, que imparte poder y vida, más el elemento humano. En ella se hace posible que el lenguaje celestial sea vertido al lenguaje y comprensión humana. Es el libro de Dios a la medida de la comprensión humana. No hay otro libro así. Este es singular, único en su categoría. La palabra viva de Dios. La Biblia en Salmos 33:6 dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es decir, hay poder en la palabra de Dios. La palabra viene cargada de poder, es viva, dinámica y funcional. Hebreos 11:3 dice que el universo fue hecho por la palabra de Dios. La palabra es en realidad el instrumento creador de Dios. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33:9. Por eso está cargada de vida. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Porque cuando las llama, entonces existen. ¿Cómo describe Moisés la palabra de Dios y su poder en la vida de los hebreos que están a punto de entrar a la tierra prometida? Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación. Al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en el corazón del pueblo, Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación del pacto de Dios. Llama la atención que no debían elegir las palabras, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 32:46. Moisés dijo claramente, estas palabras son vida. Jesús lo repitió en muchas ocasiones. Una de estas fue cuando le dijo a Satanás, en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que Jesús usó la escritura que él mismo había inspirado.
De esta manera Jesús confirmó que la palabra de Dios es la que da vida. Y su palabra es suficiente. En realidad, la comida con que nos alimentamos es un método alternativo para mantener las funciones vitales. Pero hay una clase de vida impartida por la palabra de Dios que supera cualquier alimento. Jesús confirmó que su palabra es vida, cuando dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al final de la historia en la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Este pueblo permanecerá fiel a las enseñanzas de la Biblia, porque ésta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el lugar que Jesús está preparando para nosotros. Juan 14:1-3. Es por la palabra viva de Dios que los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra. ¿Quién escribió la Biblia y dónde? ¿Quién es el autor de la Biblia? La Biblia deja claro que la fuente de las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios, es decir, Dios es el autor. En el libro de Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. En la Biblia se deja claro que Dios es el que viene hablando desde la antigüedad, y es la acumulación de esa palabra la que constituye la Biblia. Obviamente es claro que lo viene haciendo a través del instrumento humano, para que su voz sea entendible por una audiencia humana. En el Antiguo Testamento, los escritores bíblicos en muchas ocasiones afirmaron estar registrando lo que el Señor les dijo. Por ejemplo, Jehová habló a Moisés y le dijo, según Éxodo 25:1, o vino palabra de Jehová, Ezequiel 32:1. David dijo, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua, segundo de Samuel 23:2. Se estima que hay unas 2600 aseveraciones en las cuales los escritores bíblicos manifestaron estar recibiendo la palabra de Dios. El autor de la Biblia es Dios, Él es la fuente, y los autores humanos son el medio que el Espíritu Santo usó para poner en el pensamiento y lenguaje humano la palabra de Dios. El punto de vista tradicional sostenido por la mayoría de los estudiosos de las Escrituras es que la Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. En procura de precisar la autoría de los libros bíblicos, presentamos el siguiente listado. Autor y sus libros. Moisés escribió el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros. Job y Salmo 90. Josué escribió el libro que lleva su nombre. Samuel escribió Jueces, Ruth, y es probable que haya escrito Primero de Samuel. David, y es probable que haya escrito Primero de Samuel. David escribió la mayor parte de los salmos. Asaf, Salmos 50, 73 hasta el 83. Los hijos de Coré, Salmo 42 al 49, el Salmo 84, el Salmo 85 y el Salmo 87. Emán, Salmo 88. Etán, Salmo 89. Salomón, Salmo 72 y Salmo 127. La mayor parte de Proverbios y los libros de Eclesiastés y Cantares. Agur, Proverbio 30. Lemuel, Proverbio 31.
Los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, escribieron los libros que llevan sus nombres. Los 12 profetas menores, cuyos libros llevan sus nombres. Jeremías también es el autor de Lamentaciones y probablemente el editor de Primero y Segundo de Reyes. Esdras se le adjudica la autoría de Esdras, Nehemías, Primero y Segundo de Crónicas. Mateo y Marco los evangelios que llevan sus nombres. Lucas escribió su evangelio y el libro de Hechos. Juan escribió su evangelio y las epístolas Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis. Pablo escribió 14 epístolas. Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro. Santiago y Judas escribieron sus respectivas epístolas. La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brindan un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas en culturas tan diversas como la audiencia a la que están dirigidas. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios como Salomón, otros desde cárceles como el apóstol Pablo y Jeremías, otros en el exilio como Daniel. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos eran reyes como David y Salomón. Otros como Moisés estaban destinados a ser gobernantes. Otros eran pastores de ganado, sencillos agricultores. Llama la atención cómo en cierta oportunidad el rey Amasías quiso ridiculizar al profeta Amós, y él responde con una sencillez impresionante. El texto se encuentra en Amós 7:14. Lo voy a interpretar, a parafrasear. Amós le dice: mira, Amasías, yo no soy profeta, porque ese sea mi oficio. Yo soy agricultor, recojo higos, pastoreo ovejas. El Señor me llamó detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. La evidencia bíblica muestra que el profeta no se postula al cargo, es Dios quien lo escoge, es el Espíritu que lo selecciona y le dice: ve y habla en mi nombre. Es muy evidente con Jeremías. El texto bíblico en Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 9, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. La variedad de los escritores bíblicos llama la atención. Lucas era médico. Daniel y Mateo eran funcionarios públicos. Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos, como Juan al escribir el Apocalipsis. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común: fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Es el caso de Josué, que al escribir el libro que lleva su nombre, tomó referencias del libro de Jasher. Lucas utilizó otras fuentes para organizar de manera coherente los hechos que relató. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas, así lo dice 2 de Timoteo 3:16. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de los instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Espíritu Santo, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esta obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Eso lo dice Ellen White en el libro Mensaje Selecto. Tantos escritores diferentes en contextos tan diversos y sin embargo el mismo Dios se revela a través de todos ellos. La Biblia como profecía. No existe otro libro que contenga profecía más larga de tiempo, anunciada con tanta antelación y que afecte tanto el destino de la raza humana como lo hace la Biblia con la profecía de las 2300 tardes y mañanas o años proféticos. No solamente esa profecía, sino otras profecías que tuvieron su cumplimiento en tiempos bíblicos, como también se siguen cumpliendo en nuestro tiempo. El levantamiento y caída de los imperios más grandes que hayan existido en la historia, todos desde Egipto, Babilonia en el mundo antiguo, hasta Roma en todas sus derivaciones, han sido previstos con anterioridad en la Biblia. Hasta el 30% del contenido de la Biblia se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas, de acuerdo con Amós 3:7. La Biblia no es solo la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. Es asombrosa la manera como la Biblia constituye 66 libros que en su conjunto dan testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Estos relatos se articulan a través de la profecía bíblica que previamente anuncia su nacimiento, vida, muerte y resurrección, y años después registra para la historia, para la posteridad, el cumplimiento paso a paso de cada verdad profetizada acerca del Mesías. En realidad, es la profecía, historia y mensaje de Jesús lo que le da más autenticidad a la Biblia. Une los dos testamentos y lo armoniza de tal manera que solo podemos decir alabado sea Dios por su palabra y la coherencia que se encuentra en ella. Consideremos algunos textos bíblicos acerca de las profecías que anunciaron al Mesías y su cumplimiento. Génesis 49, 8 al 12. Aquí se nos dice que el cetro de Judá se iba a mantener hasta la llegada de Silod, es decir, a quien realmente pertenecía el reino de Israel, o hasta que llegue el verdadero rey, y todas las naciones lo obedezcan, como lo traduce la versión Biblia para Todos. Bajo esta profecía, los israelitas como antiguo pueblo de Dios esperaron en Silo, el rey Salvador. El texto dice que el rey iba a estar conduciendo un pollino de asna. Años más tarde el libro de Mateo registra el gozo de ver cumplida la profecía y exclamar: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. En otras palabras, ha llegado Silo. Salmos 22, 12 al 18. Mucha gente poderosa me rodea, son fuertes como toro de Basán. Como leones feroces y rugientes, abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me han cercado una banda de malvados, me han rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos los huesos.
mientras ellos se regodean al verme, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. El Salmo 22 claramente refiere a los últimos momentos de la vida de Cristo. Indica cómo repartieron sus vestiduras echando suerte para quedarse con ellas. Indica además que las manos y los pies de Jesús serían traspasados. La angustia de la deshidratación que sufrió Jesús, que lo llevó a pedir agua en la cruz. Todas esas vicisitudes del Calvario fueron descritas con antelación en el Salmo 22. Isaías 53, 3 al 7. La profecía y su cumplimiento. El texto dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El cumplimiento. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Los judíos rechazaron a Cristo cuando gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Es decir, escogieron al pagano César antes que al Salvador Jesús. Sigue diciendo la profecía: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El cumplimiento. Marcos 10, 33 al 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Evidentemente se cumplió la profecía de Isaías. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El cumplimiento. El apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El texto profético dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El cumplimiento. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ellen White, en Deseado de todas las gentes, página 701, dice lo siguiente: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fueron puestas las iniquidades de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. El texto profético dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cumplimiento. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola palabra, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Mateo 27:14. El profeta Daniel, en Daniel 9:24 al 27, expone la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Evidentemente, la vida y obra de Jesús cumplió esta profecía. Efectivamente, el Mesías trajo la justicia perdurable. El Mesías fue muerto y el Mesías selló la profecía. En Miqueas 5:2 dice: Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Claramente anunciaba el nacimiento de Jesús en Belén. Cumplimiento. Lucas 2:4-6. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Estando en Belén, tal como lo había dicho el profeta Miqueas, nació Jesús. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cumplimiento. Mateo 1:23. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cumplimiento. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó en él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Los evangelios registran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en cumplimiento de Zacarías 9:9. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento y mucho más si también agregamos la tipología, que se refiere al estudio de los rituales del Antiguo Testamento como los sacrificios que se consideran mini profecías acerca de Jesús. Estas profecías se relacionan con detalles específicos como: no será quitado el cetro de Judá, que nacería en Belén de Judá, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse. Isaías 53, 3-7. Y que sus manos y pies serían traspasados, y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos. Salmos 22, 12-18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, muerte y resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divina. También indica que Jesús era quien él y otros afirmaban que era. Jesús siguió a los profetas desde la antigüedad al predecir su muerte y resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Por lo tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y resurrección, y su cumplimiento garantiza su confiabilidad. La Biblia como historia. La Biblia enseña que Dios tiene incidencia en la historia. Él quita reyes y los pone. En las Sagradas Escrituras se evidencian referencias a la acción de Dios en la historia. Daniel 2:21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Isaías 37:26 dice: ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice, desde la antigüedad lo había planeado, ahora he hecho que suceda, para que convierta las ciudades fortificadas en montones de ruina, dice el Señor. En Isaías 41:4 dice: ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, soy el primero
y con los postreros hoy. En Isaías 46, 10 al 11, dice el Señor, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. En Hechos 1:7, Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En Deuteronomios 4:32 al 35, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde los días en que Dios creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y brazo extendido, y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado, para que supieras que el Señor es el Dios, ningún otro hay fuera de él. Y seguimos mencionando estos textos que indican la incidencia de Dios en la historia. Así dice el Señor, Isaías 44, 6 al 8, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios, ¿y quién como yo? Que lo proclamé y lo declaré. Sí, que en orden lo relaté ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tembléis ni temáis, no os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna, dice el Señor. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ezequiel 5:5. Así dice el Señor Dios, está en Jerusalén, yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. La historia humana se aborda en la Biblia, contiene la más coherente estructura de lo que ha sucedido en el curso de los tiempos. La Biblia registra los actos de Dios en la historia humana al avanzar hacia un objetivo específico. Es en la Biblia donde encontramos la referencia a los más grandes imperios que han surcado la historia humana. La Biblia menciona grandes imperios como Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y en la Biblia encontramos una línea que atraviesa la historia, y en ella se traza el accionar de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En la Biblia encontramos una línea que atraviesa la historia, y en ella se traza el accionar de Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien es el protagonista de la historia según la Biblia. En ella encontramos la promesa de un Mesías y la segunda venida de Jesús. Entonces la Biblia tiende una línea desde la promesa del Salvador en Génesis hasta la segunda venida del Salvador en Apocalipsis. Y en ese espacio nos explica cómo transcurre la historia humana. Esta progresión es exclusiva de la fe judeo-cristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas que siguen el curso y el pensamiento de la escuela de Babel. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y se le manifestó a varias personas. Esto lo corroboraron testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él en el camino a Emaús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica.
Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Otras traducciones dicen es inútil, carece de sentido, no sirve para nada. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado. El término griego ontos se refiere a algo que realmente pasó. Se traduce como realmente, de veras, verdaderamente, efectivamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es garantía de que ellos también resucitarán, así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él sean resucitados en su venida, a la final trompeta. Poder transformador de la palabra. En el año 621 a.C., cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, Hilcías, el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley, que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés o específicamente el libro de Deuteronomio. Elena de White comenta, el manuscrito perdido durante tanto tiempo fue descubierto en el templo por el sumo sacerdote Hilcías, mientras se realizaban extensas reparaciones en el edificio. De acuerdo con el plan del rey Josías, para conservar la escritura sagrada, el sumo sacerdote entregó el precioso volumen a Safán, sabio escriba, quien lo leyó y luego lo llevó al rey, a quien contó cómo se había descubierto. Y sigue diciendo Ellen White en Profetas y Reyes, página 290. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. En Deuteronomio 30:19. Y cuán a menudo se le había instado a escoger el camino de la vida a fin de llegar a ser una alabanza en la tierra, una bendición para todas las naciones. Durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés, este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Sera, y todo el ejército de los cielos. Con ejército de los cielos se refiere a la manera como en los antiguos paganos se adoraban a los astros y se le daba nombre de deidades paganas, a quienes Israel en muchos momentos de esa historia también rindió culto. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta de cuán lejos se habían apartado él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando sus lugares altos, destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio comenzó con Josías y finalmente se extendió al resto de Judá. La palabra de Dios imparte vida física y también espiritual. Así lo dijo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. De esa manera, quien recibe la palabra y la interioriza es portador de una fuerza transformadora que está encriptada en la palabra de Dios. Y ese poder es el que transforma. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder transformador de vidas, también debe interpretarse de una manera única.
No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad, según Juan 16:13. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las escrituras y se guiaron por ellas mientras permitían que las escrituras se interpretaran a sí mismas. Comentarios finales. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el Dr. Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, en Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por la adhesión a las escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero éste lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: Buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios, y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia, he venido aquí este día para sellarlas con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al Dr. Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Este planeta ya tiene fecha de caducidad. Dios está llamando a que levantemos el texto bíblico, porque será el soporte mediante el cual defenderemos su verdad en el último tiempo. Dios les bendiga en el estudio de esta lección. Les invitamos a seguir estudiando y escuchando la palabra de Dios a través de este canal. Por medio de este canal estaremos comunicando todas las lecciones de la escuela sabática en los próximos meses y años, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Hasta entonces.